El que quiere ir al cielo tiene que entender que tiene que ser diferente al mundo. Dios nos ha llamado del mundo para formar con nosotros un pueblo santo para Él. Diferente. Dios bendiga a todos mis hermanos. En este día queremos rogar a Dios, pedir a Dios por todos y por cada uno de los hermanos de la Iglesia de Dios Fuente de Unción. Queremos decirle que estamos aquí, estamos de pie, estamos bien, confiando plenamente en la misericordia de Dios y orando todos unos por los otros. Yo sé que vamos a salir bien. Yo sé que Dios está con nosotros. Así que no hay por qué preocuparse. En este día queremos compartir algo del Salmo 23. Y aquí en este Salmo encontramos palabras muy alentadoras, palabras que nos llenan de valor, palabras vivas que nos hacen pensar en la gran misericordia de Dios. El Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto, Él me hará descansar. Este salmo, a pesar de que muchos lo conocen como el Salmo del Pastor, yo creo que más bien es el Salmo de las ovejas, porque son las ovejas las que resaltan, las que engrandecen, las que hacen ver a todo ser humano la grandeza del gran pastor. Así que más que el Salmo del Pastor, entiendo que es el Salmo de las ovejas, ¿verdad? Hay este verso o este capítulo de la Biblia en algunas tradiciones, en algunas traducciones es maravilloso. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra, el primer versículo habla y dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Si es así, y lo creemos firmemente, tengo todo lo que necesito. Así que si tenemos todo lo que necesitamos, en Dios estamos completos. Yo quiero diferir de algunos predicadores que no sé cómo ni de qué manera ellos tratan de evadir algunas realidades bíblicas. Por ejemplo, dicen con relación a esa fe y a que debemos creer en Dios, y que como que Dios no nos ha dicho en ningún momento que no nos vamos a enfermar, que no vamos a sufrir. De eso estamos claros, porque somos seres humanos y estamos aquí en la tierra, estamos en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a confiar, a creer, a esperar en Él. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano, Dios siempre nos va a dar los beneficios que Él tiene reservados para todos nosotros. Así que nosotros no tenemos que desesperarnos. Lo que la Biblia dice es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si nada me faltará es porque lo tengo todo. Y no es verdad que no nos vamos a enfermar, no es verdad que no vamos a pasar por tribulaciones. La palabra de Dios establece que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos, dice, pero confiad que yo he vencido.
Y cuando dice Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito, todo lo que es una necesidad en nuestra vida, en Dios nosotros lo tenemos. Dice la palabra que en Cristo nosotros estamos completos. Fíjate, una de las cosas que hay que ver es, por ejemplo, aquellos 3 varones que fueron lanzados al horno de fuego. Dios en ningún momento dijo que no lo lanzarían al lago de fuego, al horno de fuego. Él dijo que lo libraría. Y ellos en realidad fueron lanzados al horno de fuego, pero de allí Dios los libró realmente como Dios le había dicho. Así es que cuántas cosas Dios nos ha prometido a nosotros que son mejores que tal vez aquella que nosotros entendemos, que de la cual no es que Dios no pueda librar, Dios puede librarnos de toda. A veces vienen pruebas, vienen dificultades, y nosotros tenemos siempre que entender que sea cual sea la situación en la que nos encontremos, tenemos al lado a un Dios poderoso. Y por esta razón es que yo digo que no hay que desesperarse. Él está con nosotros, Él está ahí. Si Él no va a sufrir ningún daño, tampoco nosotros vamos a sufrir daño. Eso es así. Él nos ha prometido que estará con nosotros, no un día, todos nuestros días, dice la palabra de Dios. Y siguiendo con los versículos del Salmo, el segundo verso dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilo. Y dice el verso 3, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es confiar, esperar en Dios. Nuestra esperanza está en Él. Hay algo muy importante, nos guía por senda correcta. Es el deseo y es la voluntad de Dios que siempre nosotros andemos por el sendero que Él nos ha trazado. Es su voluntad, es lo que Él quiere para todos y para cada uno de nosotros. No debemos cerrar, debemos cumplir con eso, porque cuando cumplimos con lo que es la voluntad de Dios, podemos contar con su amparo, podemos contar con su cuidado y podemos contar con todas las cosas que Él nos ha prometido. El verso 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aun cuando pase, o sea, no nos está diciendo aquí que no vamos a pasar. Nos está diciendo que aun cuando pasemos, seremos fortalecidos, seremos confortados, dice la palabra, y seremos protegidos. Me han hecho una pregunta, y el hecho de que nosotros estemos obedeciendo las órdenes que se nos han dado de quedarse en la casa, ¿será eso que Dios, que estamos fallando en nuestra fe, que nuestra fe está menguando? Creo que no tiene nada que ver con eso. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos obedecer a nuestras autoridades. Y si las autoridades han determinado que así debe ser, nosotros tenemos que cooperar, pues nuestro país, como el mundo, se encuentra frente a un gran enemigo. Yo diría que ese enemigo que se llama coronavirus, no es coronavirus su nombre. Yo entiendo que más que coronavirus es un demonio que ha salido a atacar al mundo. ¿Por qué digo esto? Primero, corona. ¿Quién ha visto virus? Virus con corona. La corona la tienen los príncipes, la tienen los reyes. Y entonces, pero de todos modos nosotros tenemos que entender
que los cristianos tienen que mantener su fe puesta en Dios, para si hay que descoronar el virus, hacerlo en el nombre del Señor. Pero hay que recordar algo también. Cuando andaban persiguiendo y andaban matando a los primogénitos en Egipto, la Biblia dice que se puso sangre en el dintel de la casa. Pero hubo un mandato, hubo una orden, hubo una regla allí. No solamente la sangre nos iba a librar de la muerte, sino que la palabra dice que Dios le dijo que no salieran, que se quedaran ahí. De manera que el quedarse ahí de ninguna manera significa ni refleja cobardía dentro, ni ignorancia de la palabra de aquellos que le sirven a Dios. Así es, estaba buscando el verso donde el Señor mandaba a los israelitas a que estuvieran dentro de su casa. Ellos estaban protegidos. Dios le prometió protección, y con la sangre en el dintel de la puerta, ellos le indicaban al ángel que allí había un hijo de Dios. Porque de una cosa nosotros estamos claros, y es que jamás Dios va a tratar igual al impío que como trata al cristiano. El cristiano lavado con la sangre de Cristo tiene una seguridad, tiene un sello, tiene la sangre en el dintel de su corazón. Por lo tanto, el ángel de la muerte pasará y no hará daño. Pero la orden, como decía el pastor, es que nos quedemos en la casa. No estamos faltando, al contrario, estamos obedeciendo, estamos haciendo lo correcto, lo que nos han dicho que debemos de hacer. Ahora, ¿cuál es nuestro rol en este momento de dificultad? Acercarnos a Dios, buscar a Dios, aprovechar cada momento. Yo siempre digo lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto que quizás es un mal, a nosotros, los hijos de Dios, nos va a obrar para bien, porque así lo dice la palabra de Dios. Todo el bien de Dios se alinea para que cuando llegue a nosotros nos obre para bien. Yo digo que al mundo las cosas le pasan sin ningún tipo de reparo, pero a nosotros todo lo que nos llega colado. O sea, tiene un sedazo, y ese sedazo es la sangre de Cristo. Hay algo también, hermana Luz, es que cuando Dios llamó a Elías y le dijo que se metiera en la cueva y que se escondiera allí, Dios ni tenía el miedo, y creo que Elías tampoco estaba en esas condiciones, cuando Dios le había demostrado que podía hacer muchas cosas a su favor. Sin embargo, Dios le dice que se mete en la cueva de Keri y que se quede allí. De manera que, ¿por qué? Había alguien que lo perseguía, había un peligro inminente para Elías. De que hoy hay un peligro inminente, no solamente para los que no conocen a Dios, hay un peligro inminente para el mundo. Y si el mundo y las autoridades están tomando medidas, yo creo que no tiene nada de malo que nosotros acatemos esas órdenes y que nos quedemos tranquilos en casa. ¿Qué va a pasar? Yo he oído muchos diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Quién me va a sustentar en los días que estoy ahí? Eso es verdad, es un poco difícil, pero hermanos, tú conoces a Dios, tú sabes quién es el Señor, y cuando a ti se te acabe lo que tienes, oye, suspiro y liberación vendrá de cualquier otro lugar. Los cuervos de Dios están ahí, a la orden de Dios, y es probable que los cuervos visiten tu casa, que los cuervos vayan a tu casa por órdenes estrictas de nuestro Señor Jesucristo,
porque Él está pendiente, pero muy pendiente a todos nuestros pasos. Yo vuelvo y les repito lo que dice el verso 4. Aunque aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué no voy a temer? Porque tú estás a mi lado, no estará, sino que estás a mi lado. Y dice más, dice, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces, acabamos de decir que si Jehová es nuestro pastor, vamos a tener todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. No importa cuán difícil se haya puesto el panorama, la situación, no importa. Lo importante es que con nosotros hay alguien que promete y cumple. Que cuando promete, nos podemos sentar a esperar, porque Él cumple. Y el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. O sea que Él no nos deja, Él no se queda cruzado de brazos frente a nuestra necesidad. Él no es un padre que se olvida de sus hijos. Él es un padre que siempre está atento. Es cuestión de que nosotros le obedezcamos, de que nosotros nos sometamos a Él. Él tiene compromiso con nosotros. Él dice, yo honro a los que me honran. Dios no nos deja. Y dice más, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Y David se puso de ejemplo y él dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Imagínense cómo vamos nosotros a temer en este momento si tenemos un Dios. Y yo todo el tiempo he creído que precisamente todos los mensajes y todas las cosas que Dios hace en nuestra vida es para aumentar nuestra fe, para alimentar nuestra fe, precisamente para cuando lleguen estos momentos, nosotros poder hacer uso de esa fe que hemos predicado, que hemos hablado, que hemos vivido. Entonces se ha llegado el momento de que echemos mano de la espada, de la palabra de Dios, y entendamos que el justo por su fe vivirá. Hay algo que tiene que hacernos reflexionar. Cuando puede ser una persona cobarde, si tiene que transitar de noche por un lugar solitario, es cobarde, muy difícil que lo haga. Pero si esta persona está acompañada de una pistola o de un arma, fácilmente lo hace, porque el arma solamente el hecho de tener un arma, eso le infunde valor, eso lo hace importante. Y eso es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán. Tu vara y tu callado me dan aliento. Tu vara y tu callado me dan valor, me dan fuerza. Nosotros en este momento que estamos viviendo tenemos que pensar que la vara de Jehová y el callado de Jehová están con nosotros. ¿Qué hizo Moisés frente al Mar Rojo? Con la vara. Entonces nosotros tenemos que entender, y es verdad que andan muchos predicando por ahí que lo que hacen es enfermar y destruir la fe de muchos, pero nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nosotros somos en Dios y de lo que nosotros hemos aprendido de Dios. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo quiero retroceder un poquito. Cuando dice, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite.
¿Qué pasa con eso? ¿Cuál era el problema de las ovejas? No retroceder, ¿Qué? adelantar un poco. Sí, no, retroceder. Sí, adelantar, porque todavía no hemos llegado ahí. Ok, unge mi cabeza con aceite, con aceite. ¿Qué era lo que sucedía con las ovejas? ¿Qué era lo que pasaba con las ovejas? Las ovejas en el campo se herían con la zarza. Muchos no saben lo que es la zarza, pero la zarza es un arbusto que echa unas espinas en forma de unas uñas para atrás y para adelante. Y cuando alguien se engancha ahí, si da para acá, está cogido, y si da para acá también. Entonces esa zarza herían a las ovejas en la cabeza y le caía gusano a las ovejas. Y entonces cuando eso sucedía, le echaban aceite. Por eso dice, unge mi cabeza con aceite, porque era el aceite quien le traía la tranquilidad, era el aceite quien le traía la paz a las ovejas. Ok, en el verso 5 dice, me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos, me honras, ahí era donde tú hablabas ahora, dice, me honras, ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendición. Y el verso 6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Hace un tiempo yo opté por, toda vez que voy a despedir el culto, que me toca despedir el culto, siempre yo oro al Señor diciendo que el bien y la misericordia son los únicos que nosotros le permitimos seguirnos donde quiera que nosotros vayamos. Y eso es lo que nos sigue, el bien y la misericordia, porque eso es lo que hemos elegido. El asunto es que cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, pero haciéndolo como Dios quiere, como Dios manda en sus palabras, nosotros no tendremos necesidad de ningún bien. La Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán. No hay que andar detrás del bien ni detrás de la misericordia. Ellos nos van a seguir en la medida que nosotros le seamos fieles a Dios. Esta es una situación en la que se encuentra nuestro país, bien delicada, bien difícil si se quiere, porque no vamos a retarle importancia, ¿no? Pero el bien y la misericordia andan detrás de nosotros, el bien y la misericordia nos protegen, el bien y la misericordia están al alcance y a la orden de cada uno de los que le sirven a Dios. Así es que, tranquilo, esperando en nuestro Dios, sabiendo que nuestro galardón se acerca, que Dios nos prometió que iba a venir y que antes de su venida todo esto que estamos mirando iba a acontecer. ¿Qué es lo que debe de darnos a nosotros? Esto debe de darnos gozo, debe de darnos alegría, y en vez de retroceder, entrarnos más, afirmarnos más, buscar más a Dios. ¿Cuál es mi recomendación? Aproveche este tiempo. Quédese en su casa, como dice la palabra, como dice las autoridades, tanto nuestras autoridades gubernamentales como las autoridades eclesiásticas nos han mandado a quedarnos en nuestra casa. Por algo es, y usted lo sabe. Así es que vamos a obedecer, que en la obediencia hay grande bendición. La obediencia nos asegura a nosotros la bendición. Así es que, confiando en el Señor, no se deje desesperar por nada ni por nadie. Recuérdese que el Salmo 91 dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero no llegarán a nosotros. Dios me les siga bendiciendo. Dios le bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este Señor. momento. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Sí, Dios. En este momento clamamos a ti por todos nuestros hermanos, Señor. Por todos los hogares, Señor. Por Sí, toda la Señor, familia, en el nombre de Padre. Jesús. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo esté allí, Sí, delante Padre, en el y nombre de detrás, Jesús. al lado, arriba, abajo con ellos, Tu Señor. protección, En el Señor. nombre maravilloso de Jesús, Glorifícate, que la Padre. misericordia, que la gracia, que el bien, Señor, esté en cada hogar y en cada familia, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Dios, recibe toda honra y toda gloria. Gracias. Confiamos y esperamos en ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Bendiciones.